Atentos porque en estos instantes el precio de Bitcoin ataca una zona operativa clave. ¿Es este el inicio de una nueva tendencia en Bitcoin? Y esta es la noticia que vamos a comentar hoy porque la verdad es que no ha habido muchas noticias en estas últimas 24 horas. El gobernador del Banco Central Checo dice que Bitcoin debe ser estudiado y no temido. En estas últimas horas estamos viendo cómo el precio de Bitcoin continúa con esa pequeña recuperación alcista, atacando en este caso la zona de la resistencia de la estructura que ya llevamos trabajando bastante tiempo. La verdad es que se está demorando mucho la ruptura del equilibrio de esta. Incluso podríamos valorar que esté desarrollando una nueva estructura con cierta diferencia en lo que respecta a la inclinación, ya que en este caso sería una estructura totalmente horizontal. Cualquiera de las dos nos vale. En principio la acción del precio todavía se mantiene dentro de lo que era este canal inicial, pero desde mi punto de vista las confirmaciones se van a dar fuera de ambas estructuras. Me explico. Después de haber visto este test sobre la zona del soporte de la estructura con cierta inclinación bajista, o incluso llegando a considerar esto una limpieza en zona de mínimos de la estructura totalmente horizontal, lo que veíamos al final es una recuperación en V. Recuperación en V que a nosotros nos indica señales alcistas por una presión compradora importante. A partir de ahí veíamos cómo el precio terminaba alcanzando la zona de la resistencia y parece que consigue encontrar ciertas compras en torno a la zona del VWAP semanal, como podéis observar. Estos son señales bastante positivas para el precio de Bitcoin, sobre todo si la intención es comenzar con un movimiento alcista. Pero ¿qué sucede? Que todavía tenemos varios niveles que superar para poder iniciar esa tendencia. Desde mi punto de vista, el VWAP mensual es el primero de todos, que estaría en los 97.085. La siguiente zona es la resistencia de la estructura horizontal, que estaría en los 98.130. Y luego tenemos por el camino varios objetivos también más para el corto plazo, como estos 99.905 o incluso la parte alta de la estructura del gráfico de 4 horas. Cualquiera de esas zonas nos serviría como objetivos para una operativa de ruptura de zona de resistencia de estructuras y posterior test de consolidación. Sería interesante también, viendo cómo se ha estado desarrollando todo este movimiento bajista, que el precio tenga esa ruptura y consolide antes de iniciar con ese movimiento alcista. Porque este momento en el que tenemos la ruptura y el posterior test de consolidación, si el precio rechaza encontrar equilibrio sobre este nodo, a nosotros nos estará indicando la ruptura del equilibrio que se está manteniendo en el precio de Bitcoin. Y a partir de ahí ya lo que esperamos es que con la ruptura de ese equilibrio por la parte de la resistencia, que inicie un movimiento alcista. Por lo que ahora mismo eso es lo que estamos esperando, ver si el precio de Bitcoin es capaz de romper esta zona de resistencia e iniciar un movimiento alcista. Ayer ya comentamos cómo durante este movimiento bajista apareció gran presión compradora en torno a la zona del soporte. Mirad qué aumento veíamos en el volumen y a partir de aquí pues teníamos ese rebote alcista. Al ver ese pico de volumen justo en esta vela demostrando cierta divergencia, lo que entendemos es que incluso podrían estar utilizando esas liquidaciones que veíamos sobre esta zona operativa en vídeos anteriores como contrapartida para entrar en compra en el mercado. Pero después de esto, los compradores todavía tienen que seguir apoyando al movimiento. Y es cierto que en estas últimas horas, con esas señales que comentábamos antes, lo están haciendo. Pero ¿van a ser capaces de vencer esa presión vendedora que estábamos viendo sobre todo en esta zona operativa? Pues es a lo que vamos a esperar durante las siguientes horas para a partir de ahí poder valorar esa oportunidad operativa. Y ahora vamos a pasar a revisar las herramientas, no sin antes comentar una cosa, y es que como habíamos avisado en vídeos anteriores, íbamos a retomar la actividad en el canal secundario de altcoins y en estos últimos días hemos estado subiendo unos cuantos vídeos, por lo que si estás interesado en análisis técnico de diferentes criptomonedas, recomiendo que vayas al canal secundario porque vamos a estar subiendo ya contenido de forma más recurrente. Así que si te interesa, tienes el enlace al canal secundario en la descripción del vídeo. Comenzamos a revisar los mapas de liquidaciones de Trading Different
Fijaros lo que os comentaba antes, durante este movimiento bajista el precio se llevaba muchísima liquidez que había en zona de longs y tras esto teníamos ese rebote alcista. Es por eso que os comentaba que quizás estas liquidaciones las estaban utilizando para encontrar contrapartida. Después de este movimiento, como veis, aumentó bastante la liquidez en esta zona operativa, que es de hecho ahora mismo la zona que más liquidez tiene. Esto sería en torno a los 93.090. En zona de shorts no empezamos a ver liquidez hasta los 98.805 y llegaría hasta los 99.480. Respecto a liquidez de 100x tenemos bastante en los 98.000. Liquidez de 50x vemos bastante en los 97.637. Liquidez de 25x se quedó aquí en zona, por debajo de este mínimo, en torno a los 93.100. Y respecto a la liquidez de 10x veíamos cómo aumentaba a partir de los 92.700 en adelante, pero ahora mismo cerca del precio no estamos viendo nada. En Bookmap vemos bastantes cosillas en estas últimas horas, mucho movimiento por aquí en Bitcoin. Bien, destacamos primero un gran volumen de ventas en los 100.000, por otro lado empiezan a entrar ventas también significativas sobre los 97.500 y comenzamos a ver algunas compras en los 94.500, retiran las compras de los 92.950 y se mantiene un gran volumen de compras en la zona de los 92.000. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher tenemos bastante liquidez en estos 95.850. En los mapas de corto plazo vemos mucha liquidez en los 95.905 y en los mapas de High Leverage tenemos bastante liquidez en torno a los 95.670. En los CVDs veíamos cómo Bitfinex continuaba con esas compras que comentábamos anteriormente. Coinbase tenía algunas ventas, Binance también tuvo algunas ventas más destacables e incluso Bybit en algún punto. Y esta es la noticia que tenemos para comentar hoy. El gobernador del Banco Nacional Checo ha propuesto que la institución estudie la posibilidad de incluir Bitcoin en sus reservas. Sugiere que hasta un 5% de las reservas del banco, equivalentes a aproximadamente 7.300 millones de dólares, podrían invertirse en Bitcoin como parte de una estrategia de diversificación. Aunque reconoce la volatilidad de esta criptomoneda, destaca el creciente interés de los inversores y considera que su estudio podría fortalecer al Banco Central. Esta iniciativa, de ser aprobada, posicionaría al Banco Nacional Checo como el primer banco central europeo en adoptar Bitcoin en sus reservas. En Ethereum seguimos viendo la misma dinámica que comentábamos en el vídeo de ayer, manteniendo en este caso un poco más de equilibrio recientemente sobre esta zona de los 2.705. En esta situación no cambia nada en lo que respecta al análisis porque seguimos exactamente igual, las huellas siguen siendo las mismas que comentábamos en vídeos anteriores, con esa presión vendedora que observamos sobre la zona media de la estructura y este sigue siendo el nivel a superar. Hasta que no veamos que el precio de Ethereum supera este nivel, seguiremos considerando que Ethereum mantiene una cierta debilidad en lo que al precio respecta. Además, habíamos comentado en vídeos anteriores esa posibilidad de que en el momento en el que tengamos un movimiento alcista en Ethereum, podamos observar un short squeeze que genere que el movimiento alcista se acelere. Pero mientras veamos que la situación que hay ahora se mantiene, este equilibrio sobre esta zona, pues tenemos que descartar que suceda eso. Hasta que no veamos la ruptura de la zona media prácticamente, no vamos a valorar ningún tipo de cambio de contexto. Y cuanto más rechace esta zona operativa, pues más consideraremos que los vendedores mantienen el control del precio de Ethereum. Respecto a los mapas de liquidaciones, veíamos mucha liquidez, como observáis, en zona de shorts y cuanto más subimos más vemos, porque podríamos decir que hay bastante a partir de estos 2.870, pero incluso hay otra zona que tiene aún más, aunque es más pequeña. Serían los 2.955 aproximadamente. Respecto a la liquidez de 100x, tenemos en esta zona de los 2.739. Como podéis observar, se lo va a llevar el precio en pocas horas, probablemente esto no va a durar mucho.
2018. Liquidez de 50X tenemos bastante también en esta zona de los 2750 y veíamos que se ha quedado aquí también en los 2597. Respecto a la liquidez de 25X tenemos un poco en los 2870 y en zona de longs tenemos bastante en los 2600 y un poquito en torno a los 2510. Respecto a la liquidez de 10X vemos que aumenta bastante a partir de los 2518. En Bookmap han retirado las ventas que había en la zona de los 2780 y aunque aparecieron algunas en algunos puntos, esto no se ha mantenido. Y en los mapas de The Kingfisher tenemos mucha liquidez en zona de longs en los 2678. Y antes de terminar con el vídeo, quería comentar dos cosas interesantes. Lo primero es que en BitGet actualmente hay un evento para poder conseguir recompensas. Como veis, todavía quedan 8 días de este evento y tenéis bastantes tareas por hacer que os podrán dar incentivos o recompensas para todos aquellos que las completéis. Así que bueno, si estáis interesados en echarle un vistacín, os dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. Y luego recordad también que tenemos esta otra promoción también activa en Elebank. A esta todavía pues le queda bastante tiempo, le quedan 37 días, pero bueno, podéis hacerla lo antes posible y así os aseguráis que podréis obtener las recompensas, porque si no me equivoco hay un cierto límite de usuarios que pueden acceder a esta promoción. Así que si te interesa obtener por ejemplo estos 10 USDTs realizando una operación de 100 de volumen, pues simplemente entra en el enlace de Elebank de la descripción y completa esta actividad. Algunas personas habían preguntado cuándo se reparte este bono y el equipo de Elebank me ha dicho que se reparten todos los viernes, por lo que si haces la tarea y cumples el requisito antes del viernes, recibirás este mismo viernes esa recompensa, ¿vale? Ese regalo, por así decirlo. Si no, ¿vale? Si lo haces, por ejemplo, el sábado, pues ya tendrás que esperarte hasta el siguiente viernes para poder recibirlo.